Y seguimos en este ámbito para seguir hablando de la alimentación. Y según reportes mundiales de los organismos encargados, hasta resulta una cachetada perverso cuando gran parte de la población mundial o un sector no puede acceder a los alimentos básicos. Estemos hablando de la pérdida de alimentos desde el momento de la producción, cosecha hasta la distribución. Hola, Caro, ¿cómo te va? Bueno, bien, la verdad que siguiendo con toda esta temática, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación y estuvimos en Buenos Aires, en el Ministerio de Agroindustria, Ganadería y Pesca, hablando justamente de todas estas temáticas que tienen que ver con la alimentación. Hay una paradoja que tiene que ver con el consumo de las frutas y las verduras. Sí. Decimos que, lo escuchábamos recién, incluso en el móvil de José Romero Silva, que el ser humano tiene que consumir, según la Organización Mundial de la Salud, hasta 700 gramos de frutas y hortalizas diarios. Sí. Estamos hablando de unos 500 entre verduras y 200 entre frutas de diversos colores. En Argentina estamos consumiendo solo 200, o sea, 2 de estas 7 partes de frutas y verduras. ¿Y sabes cuál es el rubro de alimentación que más se desecha en Argentina? No me digas que son las frutas y hortalizas. Frutas y hortalizas. Así que, bueno, desde el Ministerio de Producción y Agroindustria estuvimos dialogando sobre estos temas y vamos a ver de qué se trata. Bueno, interesante. A ver. Con Hernán Santucho, él es nutricionista. Bueno, acá puntualmente lo que estamos llevando es el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, porque la pérdida y el desperdicio de alimentos son un problema mundial que no es que solamente nos afecta a nosotros, puntualmente a nosotros nos afecta bastante porque somos un país productor, entonces tenemos que tener en cuenta de lo que se produce a nivel mundial, 1/3 se pierde o se desperdicia. Vos me decías, la paradoja en Argentina es que se desperdicia el producto que más necesitamos consumir. ¿Qué pasa con esto? Contame un poco. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que se consuman al menos unas 5 porciones de frutas y verduras, de la manera que sea, ya sea... Diarias. Diarias, exacto, sí. De la manera que sea, ya sea crudas, cocidas, en tarta, en distintas preparaciones, ¿no? Y en Argentina estamos consumiendo menos de la mitad. Es lamentable, pero justo esto coincide con que las frutas y las hortalizas son el grupo de alimentos que más se pierde y se desperdicia. Sería 1 de cada 2 manzanas no es consumida. O sea, significa que los argentinos estamos consumiendo una ración menor a la que la Organización Mundial de la Salud considera que es apropiada. ¿Para qué? ¿Para el buen funcionamiento del organismo? ¿Para la salud? Para llevar una vida saludable y poder desarrollar y hacer las actividades en plenitud, digamos. ¿Cómo podemos contribuir desde nuestro lugar, desde vos como nutricionista, desde nosotros como comunicadores, a que esto vaya de a poquito formando parte de la conciencia o del imaginario de la gente que está del otro lado? Y incentivando al consumo, digamos. La fruta a veces dicen que no se come por no tener tiempo, y si nos ponemos a pensar, la fruta es comida rápida, que se puede comer en cualquier momento, en cualquier lugar, que son súper prácticas para comer, por más que sean las frutas las típicas. Aprovechar al máximo los alimentos. Si vos decías comprar, si compro de más, puedo de alguna manera guardar. Si no la puedo guardar en crudo, lo cocino, pensando en la selga que nombraste recién, ¿no? Lo cocino y lo puedo guardar en el freezer y después es totalmente apto para hacer otro tipo de preparación. Quizá puedo hacer una tarta con eso, es esforzarnos desde ese lado, desde la creatividad y buscar otro tipo de soluciones. Moreno es la responsable de esta campaña de Más Frutas y Verduras, donde estamos tratando de que los argentinos, los tucumanos en este caso, puedan sumarse a este consumo que la Organización Mundial de la Salud nos dice es más saludable consumir tantas frutas y verduras y no lo estamos haciendo. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, así es, tal cual como vos comentás. El consumo de frutas y verduras es muy importante, ¿sí?, para nuestra salud, porque las frutas y las hortalizas nos aportan muchos nutrientes, ¿sí?, desde fibra, vitaminas, minerales, fitoquímicos, ¿sí?, diferentes sustancias que, si las consumimos en cantidades adecuadas, nos pueden prevenir de padecer determinadas enfermedades, como son las enfermedades crónicas no transmisibles. Por otro lado, en general se ha asociado las frutas y las hortalizas con alimentos que no nos completan totalmente al momento de consumirlos. Somos un país carnívoro, viste que la gente dice, si no tengo yo el pedazo de carne, no.
Tal cual, pasa un poquito por ese lado. Después en algunos casos se asoció también al consumo, estaba más relacionado con el que las mujeres consumían más verduras que los hombres. El hombre quizás no está tan acostumbrado, por suerte los últimos años se ha puesto bastante de moda, entre comillas, y se fueron incorporando estos hábitos un poquito más saludables, pero sin embargo todavía no es suficiente. Respecto al precio, también uno de los puntos que vos mencionabas, si consumimos de estación, claramente vamos a consumir productos que son más baratos o más económicamente aceptables, y desde ya que esos alimentos, al ser de estación particularmente, van a tener una calidad nutricional mucho mejor. Y un punto muy importante es trabajar con la educación en los chicos, ¿sí? Los hábitos que se adquieren en los primeros años, después es muy difícil revertir, digamos, y en el caso de adquirir malos hábitos es muy difícil revertir cuando uno es más mayor, ¿sí? Cuando uno es adulto. Bueno, entonces el concepto de Mafalda de la sopa de verduras antes del almuerzo o de la cena debería ser sostenido a rajatabla en la casa para que los chicos aprendan a consumir las verduras desde temprana edad. Tal cual, y hay que aprovechar en algún punto que las frutas y las verduras tienen esta particularidad que tienen diferentes colores, entonces nos permiten preparar platos que sean atractivos, que se utilicen distintas texturas, distintas formas de cocción y armar platos un poco más atractivos al momento de prepararlos. Bueno, yo creo que vos sí sos creativa, ¿no? De armar esos platos que son atractivos. Sí, a mí me divierte la cocina y me parece que tiene mucho que ver con esto de empezar a seleccionar lo que comemos, sí. A no desperdiciar. Viste que por ahí decimos, no, comprar frutas y verduras es caro. Hace un tiempo mostramos un informe de los precios que podemos conseguir en los mercados. No desperdiciar las cáscaras, tratar de comprar lo que uno consume, de no tener en la alacena, viste, hay que tener la alacena ordenada, porque si vos en la alacena tenés, no sé, 6 paquetes de arroz, seguramente alguno se va a vencer y se va a desperdiciar. Entonces, bueno, hay que hacer un equilibrio entre consumir lo que necesitamos y darle más importancia también a los vegetales y a las hortalizas que nos hacen tan bien en el organismo. Bien, perfecto. ¿Qué hemos preparado? ¿Qué tenemos para recordarle así en estas plaquitas a la gente? Bueno, tenemos unas placas, a ver si las vemos, que bueno, que hay que valorar los alimentos y evitar, bueno, esto que acabamos de decir, sí, las pérdidas y los desperdicios. En la próxima nos va a decir seguramente ¿por qué se pierde? Bueno, en la parte de producción agrícola siempre hay algún tipo de desperdicio por la maquinaria, en la parte del almacenamiento y la cosecha, por ahí hay campos que prefieren no cosechar porque no lo tienen vendido, claro, entonces queda la fruta ahí y se desperdicia. Queda en el campo, en sí, los procesos también se desperdicia mucho, en el transporte y en el mismo consumo. Nosotros, ¿qué podemos cuidar desde casa? El consumo. Esto que te decía, no comprar de más alimentos porque seguramente se nos van a vencer. El 30% de los alimentos que se producen se pierden o desperdician y esto equivale a 1.300 millones de toneladas al año. 127 millones de toneladas de alimentos se pierden o se desperdician en América Latina y el Caribe. La verdad que es casi 223 kilos por año por persona. Cada uno de nosotros estamos desperdiciando 223 kilos de alimentos. ¡Wow! No. Y bueno, y con respecto a las frutas y las verduras, es importante el contexto en el que estamos, porque el 31% de todas las enfermedades de las cardiopatías pueden ser prevenidas por el consumo de frutas y verduras. El 19% de los cánceres gastrointestinales son evitados si uno mejora su alimentación vinculado a esto. El 11% de los accidentes vasculares cerebrales también son producidos por la falta de consumo de esto. Bien. Y un consumo suficiente de frutas y verduras podría salvar a 1,7 millones de vida por año. A ver, nos queda la última. ¿Qué frutas y verduras? ¿Cuándo las recomendamos? ¿Cuánto recomendamos? 700 gramos, 400 gramos son de verduras, 200 de frutas, que está ahí el dibujito. Sí. Y estamos consumiendo solo 200. Y está bien repartido por medio. Yo aprendí de mis amigas y amigos nutricionistas que siempre hay que combinar todos los colores, ¿no? Exacto. Los verdes, los rojos, en este caso la berenjena, bueno, color morado y de otro color también. Y sacarle los prejuicios de que comer frutas y verduras es difícil, que no es práctico, que cuesta hacerlo. Sí. No, hay que saber cocinarlas, combinarlas, los precios son accesibles y hay que incorporarlas. Como decía él, una banana no tiene ni envoltorio, ni ensucia, rápido. Es práctica, sí. Bueno, fantástico el informe, Caro. ¿Vas a cambiar tu alimentación hoy? Yo trato de seguir esa línea. Trato de seguir esa línea. Bien, bueno, entonces vos que estás del otro lado... No me gusta la comida chatarra. Pues, aquí lo sabe, mira, el asistente cada vez que me invitan a esos locales de hamburguesas, yo no, vamos a otro lugar. Hay que alimentarse mejor para vivir mejor. Así es. Hasta la otra semana. Hasta la semana que viene.